Saludos cordiales a todos, Dios les bendiga, gracias por escucharnos. Soy el pastor Sergio López y les saludo desde Costa Rica. Hoy continuamos con la serie Profetas Menores del Antiguo Testamento y en esta oportunidad voy a compartirles la tercera parte del estudio del libro de Amós. Les sugiero suscribirse a nuestro canal para disfrutar de más enseñanzas bíblicas y programas que le van a ayudar en su crecimiento espiritual. Al hacerlo, apoya nuestra misión de difundir la palabra de Dios a más personas a través de las redes sociales. También puede comentar sobre este tema, pues su opinión es importante para nosotros. Escúchelo hasta el final para que pueda entender mejor la exposición de la palabra de Dios en el día de hoy. Gracias a todos por el apoyo acostumbrado. Ya hemos compartido la introducción al libro de Amós y la semana anterior estudiamos algunos aspectos generales de los capítulos uno y 2. Hoy continuaremos con otros temas importantes de este libro profético. Como estuvimos estudiando, Amós tenía una misión importante de predicar a Israel y a las naciones vecinas. Sin embargo, no era una tarea fácil, ya que llevar un mensaje de juicio no era bien recibido por la mayoría. Posiblemente es lo que sucede hoy día, que los mensajes de arrepentimiento y de juicio son escasos y por supuesto no son populares. Pero me refiero a los que son estrictamente bíblicos, ya que hay muchos que más bien hablan sobre condenación en lugar de restauración. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de los juicios de Dios que iniciamos la semana anterior. Con respecto a Israel, Amós 2 nos describe de manera gráfica parte del castigo por el pecado. Por ejemplo, en Amós capítulo 2 y los versos 12 al 15, que a continuación les voy a leer, siempre con todo respeto, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Mas ustedes les dieron de beber vino a los nazarenos, los nazareos, y a los profetas mandaron diciendo, no profeticen. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Y el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Me llama la atención, mis amados hermanos, que no solo se trata de un rechazo abierto por parte del pueblo al mensaje del profeta, sino que además el pueblo de Israel intentaba impedir que aún los profetas enviados por Dios hicieran su trabajo en el cumplimiento de una misión que se les había encomendado. También dice el texto leído que le dieron de beber vino a los nazareos. Como recordarán, estos eran consagrados del vientre de sus madres como un voto de consagración en el cual se les impedía cortarse el cabello y beber vino, entre otras cosas más. Entonces pensar que el pueblo estaba cometiendo esta clase de pecados y haciendo tropezar a estos en ese voto de consagración, pues era algo impensable, pero solo demuestra el grado de maldad al que había llegado parte del pueblo de Israel, lo cual no debería asombrarnos. Estamos viviendo esta clase de corrupción moral y espiritual de forma generalizada, no solo en la sociedad, sino también en la iglesia cristiana. Afortunadamente, siempre hubo un remanente fiel en Israel y lo habrá hasta el final de los tiempos, lo que nos llama no a juzgar, sino a reflexionar de forma personal y a orar por los perdidos para que se arrepientan, incluso el pueblo de Dios que se ha desviado de la fe verdadera y de la sana doctrina. Continuando con la lectura, los versos 13 al 16 nos describe el trato de Dios y nos muestra una gran verdad, y es que los juicios del Señor son ineludibles. Nadie podrá escapar de ellos, a menos que el arrepentimiento sea real y sincero.
Eso me recuerda las palabras de Jesús con respecto a las sectas de los judíos como los fariseos y los escribas. Pero antes, permítame mencionar las palabras registradas por Mateo acerca de lo que dijo Juan el Bautista, que va más o menos en esta misma línea de pensamiento doctrinal. San Mateo 3:7 nos dice, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es muy interesante recordar cómo Juan el profeta, cuando bautizaba en agua en el río Jordán, llamaba al arrepentimiento a sus seguidores, aunque ellos, hablando de los fariseos y saduceos, querían bautizarse, pero sin la confesión de pecados, ya que el bautismo no es sinónimo de salvación ni tampoco de perdón de pecados. Entonces, ante esta realidad, Juan les expresa una frase difícil de entender: generación de víboras, quienes enseñó a huir de la ira venidera. No olviden, mis amados hermanos, que estamos comparando el texto de Amós con este que nos recuerda el mismo principio, y es que los juicios de Dios son inevitables y nadie puede escapar de ellos a menos que haya un arrepentimiento verdadero. Entonces, al hacer la relación, nos damos cuenta de que las siguientes generaciones de israelitas no habían cambiado, seguían su camino descendente en lo moral y en lo espiritual, y que el Señor debía una y otra vez enviar profetas para llamarles al arrepentimiento. Es decir, que este cuadro se repite una y otra vez. Y con respecto a la frase de Juan, está basada en una imagen bastante común. Ustedes saben que en Israel hay extensiones áridas y desérticas, que por el intenso calor los incendios son bastante comunes y que allí viven animales peligrosos como serpientes y escorpiones. Entonces, ante el inminente fuego, las serpientes huyen del calor para salvar sus vidas. Pues de la misma manera, los judíos religiosos de la época, desobedeciendo los mandamientos de Dios y cambiando la ley por sus tradiciones, pensaban que podían escapar de la ira de Dios, del castigo eterno. Por cierto, en el canal, en el segmento de qué significa, usted podrá encontrar este tema para que lo pueda ampliar todavía más. Este mismo contexto es el que en el que Jesús pronunció estas palabras: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Esto dice San Mateo 23:33. De manera que, mis amados hermanos, todos como cristianos debemos reflexionar sobre este tema. No por ser el pueblo de Dios estamos eximidos de los juicios divinos. Más bien, por conocer al Señor, por conocer sus mandamientos, por saber lo que Él exige de nosotros, es que se nos juzgará de manera diferente a los incrédulos. Aunque esto no quiere decir que los juicios de Dios no sean perfectos. El capítulo 3 de Amós, para seguir la lectura, también nos describe un juicio sobre Samaria. Vale la pena repasar lo que sucedió con Samaria. Por cierto, en el canal, en la pregunta semanal, usted puede ampliar este tema acerca del por qué los samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Recordemos entonces cuando Israel se dividió en dos, en el sur estaban las tribus de Judá y Benjamín, cuya capital era Jerusalén, y en el norte las otras 10 tribus cuya capital era Samaria. Muchos años atrás, Samaria se dispersó y otros pueblos llegaron a habitar esa región con los habitantes que allí quedaron. Lamentablemente, hubo una mezcla de costumbres y religión que afectó a los samaritanos y se contaminaron con los paganos. Por esa razón, los judíos se separaron de ellos, a los que consideraban impuros y los llamaban incluso gentiles. De allí inició la enemistad entre ambos pueblos, aunque ya sabemos que se trataba de los mismos israelitas. Ustedes recordarán muchas historias, la más famosa, la del hombre judío que fue asaltado por ladrones y lo dejaron medio muerto. Lamentablemente pasaron de lejos un sacerdote y un levita e ignoraron la situación y fueron indiferentes debido a su legalismo religioso. Sin embargo, fue un samaritano el que ayudó a este hombre, lo cual eh, nos habla que aún en época de Jesús todavía la enemistad seguía entre samaritanos
y judíos. Pues bien, volviendo a Amós 3, el juicio de Dios fue sobre Samaria también, así como lo fue sobre Israel, y eso debería hacernos meditar y tomar las decisiones correctas que nos guíen hacia un arrepentimiento verdadero. Vamos a leer Amós 3 del 9 al 15, que nos registra cómo será ese juicio. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reunidos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todo lado de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Aquí en esta profecía, el profeta Amós le recuerda a los habitantes de Samaria sus pecados cometidos, entre ellos opresión, violencia, despojos, avaricia, injusticia, rebelión y también idolatría. Habla también de destruir las casas y palacios de lujo, altares que se usaron para los cultos paganos. Debemos recordar que Israel y Judá eran ciudades muy prósperas económicamente, pero la injusticia y la opresión amplió la brecha entre ricos y pobres y evidentemente la casa de Dios estaba descuidada. El verso 14 nos menciona que incluso los cuernos del altar serán cortados y eso me pareció muy significativo, sobre todo si conocemos esta referencia en la palabra de Dios acerca de los juicios. Los cuernos eran unas protuberancias que sobresalían y que estaban ubicados en las cuatro esquinas del altar de los holocaustos. Dios mismo dio instrucciones específicas sobre este diseño. Éxodo 27:2 nos dice, le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar. Entonces, en tiempos del profeta Amós, el pueblo de Israel se había apartado de Dios y había construido altares para dioses falsos. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 12 y verso 26 al 30, se mencionan dos de esos altares paganos, uno en Dan y otro en Betel. Estos altares imitaban el diseño del altar de Jerusalén, incluyendo los cuernos en las esquinas. Entonces, cuando Dios anuncia que los cuernos del altar caerán, está asegurando que juzgará la idolatría del pueblo. De hecho, al inicio del mismo versículo se dice, porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Entonces, los cuernos del altar en Jerusalén también tenían un significado especial como lugar de refugio. Quien se aferraba a los cuernos del altar podía pedir asilo, según lo dice primer libro de Reyes 1 del 50 al 53. Este uso añade profundidad al mensaje que dio el profeta Amós en el capítulo 3 y verso 14. Algunos estudiosos creen que el hecho de que Dios diga que los cuernos caerán simboliza que no habrá más refugio ni escape posible de los juicios venideros. Y Amós 3:15 también nos revela que el juicio tendrá consecuencias profundas. Dice, derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. También perecerán las casas de marfil y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. Así es que ninguna riqueza material podría salvar a los malvados. Y el juicio de Dios evidentemente iba a alcanzar no solo lo espiritual, sino también lo material. Sin embargo, como Dios es un Dios de misericordia y de gracia, el pueblo de Israel no sería completamente destruido.
El verso 12 nos dice, como el pastor rescata de la boca del león dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que moran en Samaria, en la esquina de una cama y en la cubierta de un sofá. Es decir, que Dios iba a dejar un remanente, el único que le estaba siendo fiel en ese momento, para cumplir su promesa de restaurar a Israel en el futuro. Entonces, el propósito de esta profecía era doble. Por un lado, Dios deseaba que Israel se arrepintiera y dejara la idolatría. Y por otro lado, como estas predicciones se cumplieron, dan testimonio del poder sobrenatural de Dios para anunciar también eventos futuros. Entonces, la destrucción de los cuernos del altar representa el colapso de la idolatría en Israel y, por supuesto, la eliminación de todos los supuestos lugares eh, de seguridad que ellos consideraban. Así que cuando el pueblo de Dios rechaza su palabra, pues Él va a traer inevitablemente disciplina y sabemos que es justa y también que tiene el propósito de restaurar. Y para finalizar, mis amados hermanos, creo honestamente que tenemos mucho trabajo por delante. Es un buen momento para reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro corazón, sobre nuestra conducta, incluso nuestra relación con los demás. Mientras nos encontramos de nuevo en esta serie, le sugiero hacer un examen de conciencia. Le pido que sea honesto y venga ante Dios con confianza para que Él pueda cambiar su vida y usted vaya encontrando el camino hacia la madurez espiritual. Por favor, comente con cuál versículo se identificó más en esta enseñanza. Comparta este programa para ayudar a otros a crecer y a promover la sana doctrina. Gracias a todos por escucharnos. Dios les bendiga. Les espero la próxima semana, si Dios lo permite, el lunes, al ser las 7 de la noche, hora de Costa Rica, para continuar con esta serie Profetas Menores del Antiguo Testamento y específicamente con el estudio del libro de Amós. Se despide ustedes, el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. No olvide compartir nuestras enseñanzas bíblicas con sus contactos. Dios les bendiga.